Hola, buenas tardes. Aquí de nuevo en Jueves de Investigación en el INA, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha echado a andar con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se conecta con la sociedad y con los bienes culturales que día a día los diferentes pueblos que constituyen nuestra nación están construyendo. Soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del Sindicato de Investigadores del INA. Detrás del sellito morado que aparece en pantalla se encuentra Daniel Ruiz Cancino, nuestro secretario de organización del Comité Ejecutivo, y en esta ocasión nos acompaña María Guadalupe Cepeda Martínez, quien es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel Castillo Negrete del INA. Es maestra en Ciencias de Productos Forestales por la Universidad de Guadalajara y doctora en Arquitectura por la Universidad de Colima. Lupita es investigadora de la sección de Historia del Centro INA Jalisco, integrante del ICOMOS mexicano. Actualmente es secretaria general y coordinadora del Comité Científico de Madera del mismo organismo. Es miembro del Comité Científico de Madera del ICOMOS Internacional. Tiene 4 publicaciones científicas editadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y además es conferencista nacional e internacional. Lupita nos hablará sobre el patrimonio cultural construido con madera y fibras vegetales y su patrimonio intangible asociado. Lupita, muchas gracias. Coméntanos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias María Gracia, Daniel, muchas gracias al sindicato por sostener esta serie de conferencias que me parecen fundamentales, ya que, bueno, el trabajo muchas veces muy discreto, muy silencioso que tiene el investigador, no queda tan manifiesto a la opinión pública, y creo que es un buen momento para compartir con ustedes esta sesión con este tema que es la historia de la producción de los bienes culturales construidos con madera y fibras vegetales y su patrimonio intangible asociado. Este tema pues tiene que ver totalmente con mi formación, sobre todo la que me marcó, que fue la maestría, en la que me aboco al estudio de las fibras celulósicas, no solamente de la madera, sino también de las fibras vegetales, su comportamiento. ¿Por qué? Porque nuestro patrimonio cultural, hay una gran parte de este patrimonio cultural, y en particular el mexicano, están construidos con este material. Para poder hablar de todas estas enfoques que puede tener este patrimonio, les preparé un breve PowerPoint para ir ilustrando todos estos puntos de los que vamos a hablar. Bien, pues este patrimonio cultural construido con madera tiene sus orígenes pues ancestrales. Esto quiere decir que tenemos vestigios en México y en otras partes del mundo, que ha sido un recurso muy utilizado por las comunidades, no solamente para construir y resolver necesidades de vivienda, sino también para construir instrumentos y para producir el fuego y producir otros elementos fundamentales en la evolución y la civilización que ha tenido el hombre a través del tiempo. Cuando hablamos de patrimonio cultural, me quiero referir a todos aquellos elementos que tienen que ver con objetos, que tienen que ver con el reconocimiento de una cultura, que tienen que ver con cómo un objeto nos puede dar información sobre un pueblo, sobre una persona, y estamos más allá de pensar en que el patrimonio tenga que conformarse exclusivamente con aquellas piezas excelsas y únicas. Estamos hablando de todo ese gran universo de objetos
que nos representan a la humanidad misma, o sea, desde las actividades más cotidianas, más del día a día, hasta sus actividades rituales y, por supuesto, sus actividades a través del tiempo y de las eras. Bueno, esta charla se compone de una primera parte que se llama las definiciones. Después hablaremos de este material, esta madera y estas fibras como un material ancestral y los ejemplos de patrimonio construido con madera, estos que tienen un patrimonio intangible asociado al patrimonio tangible. Después me gustaría darles un par de ejemplos de investigaciones y estudios que hemos hecho sobre este patrimonio. En el primer caso, las canoas monóxilas de Jalisco, que es un patrimonio mueble, y el estudio de la petatera de Villa de Álvarez en Colima, que es un patrimonio arquitectónico, que además tiene la característica de ser temporal. Esto quiere decir que se construye para un periodo muy acotado de tiempo, para 3 meses durante el año. Después se desmonta, se guarda y no existe la petatera de Villa de Álvarez durante los siguientes 9 meses, sino hasta el siguiente año. Y esto nos da pie a poder comentar algo que también un investigador del INAH puede promover en cuanto al reconocimiento de este tipo de productos culturales y comunitarios como es la petatera de Villa de Álvarez. Y al final, pues cerraré hablando cuáles han sido los problemas que hemos tenido, pues derivados de estos tiempos que estamos viviendo, tiempos complicados de pandemia, tiempos muy difíciles de falta de presupuesto y tiempos críticos en que nos falta también la seguridad para trabajar. Bien, pues estamos hablando del patrimonio cultural construido con madera como todas aquellas producciones, el universo de las producciones humanas que son testimonio de la vida humana a través del tiempo y que están construidas con este material. El enfoque que se le da a este acercamiento del patrimonio cultural es el que nos da la historia ambiental. Esta historia ambiental que fue promovida inicialmente por William Cronon, en el que él nos define cómo se da el estudio del impacto del hombre sobre la naturaleza y el impacto que la naturaleza tiene sobre el hombre y su cultura. Esta simbiosis da pie y da lugar al estudio de muchísimas expresiones de patrimonio cultural que cumplen con esta premisa de ser producto del impacto del hombre sobre la naturaleza y viceversa, del impacto de la naturaleza sobre el hombre, en el que ya estamos viendo cómo la madera, siendo un material natural, pues entra en el procesamiento del hombre para la resolución de sus necesidades y cómo el medio ambiente, o sea, la naturaleza, impacta sobre la vida del ser humano y lo lleva, lo constriñe a tener ciertas pautas y ciertas características culturales que van de acuerdo con el clima, con la existencia de especies naturales, como ya lo vimos en la primera diapositiva, estábamos viendo las trojes en San Antonio, Tierras Blancas, en la Sierra Purépecha. Son trojes hechas con teja maní, porque en esas zonas hay mucho bosque y son bosques de abetos y pinos. Entonces, estas casas están hechas de ese material. Ese es el impacto de la naturaleza sobre el hombre. Pero en viceversa, estamos teniendo muchas zonas desforestadas porque el hombre también impacta a la naturaleza. Y finalmente, hablar de que este patrimonio es multifactorial, es material y es inmaterial. ¿Por qué es material e inmaterial? Bueno, porque un producto que se hace con madera, salvo el de prender una fogata donde se necesitan simplemente los carricitos y la madera, colectarla directamente del suelo, de la naturaleza, y prenderle fuego, generamos una fogata. Pero de ahí el aprovechamiento de la madera
tiene que ver con ciertas habilidades del individuo, de la comunidad, del usuario, y ciertos conocimientos para poder tallar, cortar, excavar, grabar y transformarla en un producto cultural. Va íntimamente relacionado con el individuo que conoce esta manera de transformarla, que son sus saberes ancestrales, y que a través de lo que él sabe y con sus herramientas transforma un tronco normal, recién caído, recién cortado, en un objeto ritual, suntuario, utilitario, que nos da cuentas y señas de esta comunidad a la que forma parte. Y es también un producto cultural y natural. Esto de cultural, pues tiene que ver con lo que acabo de comentar, que va lleno y es una expresión de esta cultura que le da forma y le da utilidad en las actividades humanas. Y es natural, pues porque proviene de un árbol que es parte de la naturaleza que en un momento dado, a diferencia de todos aquellos productos que se tienen que transformar o que se tienen que hornear, como es el caso de la cerámica o como es el caso de los textiles o así, este es un producto que viene directamente de la naturaleza, aunque con sus transformaciones físicas en bienes culturales, es un producto enteramente natural. Esto nos da como resultado estas definiciones de patrimonio cultural y patrimonio natural, y así también el patrimonio inmaterial y patrimonio material, en el que estamos diferenciando es este patrimonio en el que se puede medir, tocar y tal, es el material. Se sabe qué materiales están presentes, pero también estamos hablando de este patrimonio inmaterial, donde a través de una tradición, a través de un conocimiento, este objeto expresa elementos de la cultura a la que forma parte, y ese conocimiento es inmaterial, es tradicional, que también es inmaterial, forma parte de este patrimonio del que vamos a hablar. Como les comentaba, la madera es ancestral. Desde el periodo paleolítico tenemos información que pues, los habitantes de las zonas, no solamente en México, sino también en todo lo que es Latinoamérica y Europa, el uso de la madera para el desarrollo de viviendas. Aquí tenemos estas casas en el que se combinan los palos rollizos directamente del suelo, los colectan y con ellos arman una serie de estructuras que luego son forradas con piel para hacerlas habitables. En el mismo caso, también se utilizó la madera para hacer transporte, como en el caso de las canoas monóxilas, que ya hablaremos más adelante. Podemos decir que las canoas monóxilas también son un ejemplo de este conocimiento, de esta acción humana sobre un pedazo, un tronco. Y como les comentaba, las herramientas, las flechas, todos los que son los mangos para las herramientas duras con piedras, y posteriormente aquellas que ya tuvieron metales, cuando llegan, estos mangos suaves son de madera tallada y son de madera trabajada especialmente pues para tener posibilidades de cazar con las flechas, pescar, y bueno, resolver las necesidades de sobrevivencia. Pues bien, como lo venimos viendo, este patrimonio depende directamente de las zonas boscosas. Si no hay zonas boscosas, no se puede producir este patrimonio construido con madera. Estas zonas boscosas eran muy abundantes en México y tenemos cuentas de ello desde todas las referencias, las fuentes primarias, como son las relaciones geográficas. En las relaciones geográficas podíamos ver claramente cuáles eran los recursos
maderables que eran muy importantes y que eran muy interesantes para la colonia, para España, saber qué recursos maderables había en la Nueva España. O sea, ya digamos en el siglo XVI, cuando tenemos estas crónicas, estas fuentes escritas que nos llegan hasta nuestros días. Pero testimonios anteriores, testimonios totalmente prehispánicos, tenemos la Casa Maya, por ejemplo, y tenemos estas canoas monóxilas, de las cuales hablaremos más tarde. Tenemos en la parte del centro, en la zona de Purépecha de Michoacán, la construcción de un pueblo completo que se llama San Antonio Tierras Blancas, que está construido con madera y que el trabajo para armar las casas es toda una tradición ancestral. Estos elementos que están en la parte de los techos son maderas muy delgadas que se van cortando, se llama teja maní, y se van cortando a hilo en el tronco, al hilo de la madera. Este hilo de la madera tiene que ver con la orientación de las fibras en su manera de crecimiento, y es muy fácil de separar estas láminas de madera. Por eso fue posible utilizarlas desde tiempos prehispánicos, porque lo único que se necesitaba era una cuña también de madera y y otra madera más fuerte para darle un golpe que ni siquiera tiene que ser muy fuerte. Se separa sola porque así es la madera, y este gran conocimiento de cómo aprovechar los cortes y el hilo de la madera, pues es totalmente prehispánico de todos los pueblos originarios en Michoacán. Y aquí tenemos un elemento que es la petatera de Villa de Álvarez, que también vamos a hablar más adelante, que es una estructura muy singular, que ya pertenece ya al periodo colonial, donde se construye cada año una plaza de toros para las fiestas del santo patrono de Villa de Álvarez. El santo patrono es San Felipe de Jesús. Y esta fiesta es para el día 7 de febrero de cada año. Entonces los habitantes de Villa de Álvarez se quedaron organizados desde hace más de 150 años en cofradías, donde ellos, conociendo las técnicas tradicionales para construir la petatera, reconstruyen y reconstruyen la petatera con los mismos elementos de madera que utilizaron el año anterior, para tener las fiestas y para que quede en pie un par de meses. A esto lo llamamos patrimonio temporal. Este patrimonio temporal, que si no vas en los meses que está, no la conoces, no la ves. ¿Por qué? Porque está desmontada y guardados los elementos en las casas de los habitantes de Villa de Álvarez. Este es otro elemento que hemos de tomar en cuenta, que es el paisaje cultural. El paisaje cultural forma parte también de este gran universo del patrimonio construido con madera. ¿Por qué? Porque lo que se ve es el territorio más las especies vegetales que le son propias. Cuando luego también se ve el impacto humano. En este caso podemos ver las diferentes terrazas que han servido para agricultura de esta zona en Sudamérica, y podemos darnos cuenta cómo es todo un conjunto unido y holístico, donde uno no puede prescindir del otro. Hablábamos pues de este tejamaní. Aquí podemos ver este corte del que ya les comentaba. Es una parte del tronco, es la parte justamente central del yarín del tronco, donde al hilo quiere decir que las fibras van en sentido vertical, y esta persona que sale en la foto ya está utilizando una herramienta metálica, pero se puede hacer con una cuña también de madera. Se mete la cuña y se da un golpe y se separan las láminas. Así pues, estos artífices, estos artesanos, constructores de la petatera de Villa de Álvarez, son portadores de estos saberes ancestrales. Lo mismo los que tallan, los que graban la madera, no solo en México, sino en otros países del mundo. Así tenemos
muchos ejemplos que mucha gente me comenta, bueno, ¿y de madera qué hay? O sea, ¿por qué determinan estudiar el patrimonio construido con madera y nunca imaginan las bellezas y los elementos que se pueden tener construidos con este material? En la zona, si hablamos de estos grandes monumentos de madera, podríamos decir que el lugar donde se tienen más referencias sobre elementos de madera en un complejo urbano podría ser la zona arqueológica de Paquimé, aunque no lo estamos viendo porque la madera es muy vulnerable y no dura lo que dura el adobe o lo que dura la piedra o así, pero sabemos por todos los elementos constructivos que la madera era muy profusa y estaba presente en esta zona arqueológica de Paquimé. Pero también en términos internacionales, toda la arquitectura que se construye en Asia, sobre todo estos templos, están totalmente construidos con madera, con piececitas que se pueden sustituir cuando se dañan, y ellos tienen una praxis de un mantenimiento constante que no da pie a una restauración como nosotros la vemos. Ellos la restauración la hacen cuando ven una pieza que requiere recambio, pues ellos la cambian y ellos están dando el mantenimiento al elemento. Así también en toda Sudamérica, bueno, tenemos ejemplos muy importantes de las iglesias de Chiloé, por ejemplo, en Chile, que están totalmente construidas o parcialmente construidas en ese archipiélago lleno de islas que es Chiloé, y que es interesantísimo ver cómo muchas de las técnicas constructivas de aquella zona corresponden a las tradiciones nativas de los aborígenes, de los pueblos originarios de Chile. Así pues, también tenemos elementos de madera en Trinidad, en Cuba, que fueron declarados Patrimonio Mundial por la gran representatividad que tienen en la tradición de estos lugares. Tenemos estos otros elementos en Eslovaquia y Europa. Esta es la Catedral de la Transformación en Kisi, en Rusia, y está totalmente construida con madera y la acaban de restaurar y es un elemento de mucha importancia y de mucha tradición en la zona. Y si ustedes pueden darse cuenta, hay elementos muy pequeñitos, estas son tejitas que se hacen todas en madera, estos son muros hechos con troncos, y si ustedes los pueden ver, que enlazan unos con otros en estos amarres que se tienen en las partes constructivas. Y son elementos que en otros países, bueno, en México no tenemos nosotros nuestros ejemplos muy valiosos, de los cuales vamos a hablar, uno recientemente dañado en Michoacán. También tenemos las techumbres de madera en Uzbekistán, que también fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el 2018, y tenemos este hermoso palacio en Himeji, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1978, totalmente construido en madera. Nos tocó sesionar en el 2013 allí un simposio de madera y pudimos hacer el recorrido para conocer estas técnicas constructivas que tienen estos monumentos, que tienen este patrimonio que está todavía en uso. ¿Cuál es la problemática que tiene el patrimonio cultural construido con madera? Pues la problemática que tiene todo el patrimonio que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con la siniestralidad, que no solamente son los sismos o terremotos, sino los incendios, y los incendios realmente importantes. Esta vulnerabilidad que tiene este patrimonio debe ser considerada de manera importante, porque no nos da tiempo a la investigación de dar con el elemento si cae o es afectado de esta manera. Me quiero referir a estas afectaciones violentas que dan una inundación, un terremoto. Aquí estamos viendo cómo está en llamas la cubierta de madera. Esta es la aguja de Viollet-le-Duc, que era también de madera, de Notre Dame, que se incendió
en el 2019, en abril del 2019, y fue pues una conmoción total porque también era el elemento patrimonio de la humanidad. Así pues, la contaminación, las guerras, los sismos, aquí tenemos otro incendio en Japón, en esta imagen es el templo de Suri, en Okinawa, en Japón, no quedó nada. Esto es muy importante comentar que estos pueblos, en el caso de Notre Dame, por la importancia del elemento, estaba muy documentado. En el caso de Japón, los oficios del carpintero tradicional, los saberes ancestrales, los tienen muy identificados, y cuando hay una problemática como esta, pues es posible resolverla a partir de la participación de los artesanos. El 7 de marzo del 2020, pues nos enteramos por las redes sociales que la parroquia de Santiago Apóstol en Nurío, Michoacán, estaba ardiendo en llamas. Estaba ardiendo en llamas igual, teniendo como referencia este maravilloso patrimonio construido con madera y policromado que databa del siglo XVII. Y fue una pena porque el resultado final fue pérdida total. Entonces, esto es una llamada de atención no solamente para la comunidad misma, es una llamada de atención para las autoridades, es una llamada también para el investigador, en el que tiene que llevar a cabo este tipo de investigaciones donde queda bien reseñado este trabajo de constructivo, porque ahora la integración contemporánea no aporta a la conservación del patrimonio. Si tenemos, en el caso de Nurío, sí tenemos la documentación correspondiente y sí hay documentos que nos permiten rehacer el elemento. Aquí lo importante es que conjuntamente con los saberes ancestrales de los carpinteros tradicionales de Nurío, los que viven hoy, se deben integrar estos al equipo de la reconstrucción, porque aquí no hay rescate, no hay posibilidades, salvo de rescatar los muros que sí quedaron en pie, reforzarlos y rehacer esta cubierta maravillosa que se tenía utilizando los saberes ancestrales, no solamente para la construcción, sino también para la decoración. Esto es lo que en nuestros días está dando las pautas para una intervención con autenticidad. Justamente eso mismo está pasando en Notre Dame. Notre Dame ya tienen 2 años trabajando con artesanos, con carpinteros, trabajando. Han cerrado todo el atrio de la Catedral de Notre Dame. ¿Para qué? Para que se instalen los artesanos y trabajen ellos los tramos larguísimos de madera. Ellos van a echar mano de una escuela tradicional de carpintería francesa, con el cual se hicieron originalmente la techumbre que se perdió con el incendio. Igual nosotros tenemos posibilidades de rehacer esta techumbre con base en todo lo que se ha estudiado gracias a las investigaciones y gracias a la documentación que se tiene de estos elementos. Bueno, ya dando más o menos un panorama así amplio, sí me gustaría, ya vamos a ¿cómo se llama? Vamos a analizar estos elementos ya concretos. Hablábamos de que las canoas monóxilas son aquellas que se construyen de un solo palo, mono, uno, silos, leño o palo. Las canoas monóxilas tenemos su aparición en todo el continente americano, o sea, tenemos canoas monóxilas en todo el continente americano y tenemos nosotros las señales de que tenemos testimonios, de que tenemos
elementos constructivos desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, México y hasta Chile y Argentina. O sea, en todo lo que es el litoral del Pacífico se tienen canoas, pero también las tenemos en la zona del litoral del Golfo de México, en toda la zona de Veracruz y de Tamaulipas. Y por supuesto las tenemos en todo lo que es la península de Yucatán. El tema de aprovechar un tronco es un tema de observación, un tema de observar la naturaleza, de ver cómo un tronco se puede aprovechar aún teniendo una gran, ¿cómo se llama? Ataque pues, de insectos aquí que se comieron la parte blanda del tronco o el yarín. Y cómo estos troncos cuando caen, observaron los originarios, pueden ser, flotan en el agua. Entonces, viendo pues este conocimiento empírico de que un tronco flota en el agua, se pudieron entonces empezar a dar usos muy, muy, muy básicos para la resolución de la vida humana, como fueron estos canales para conducir el agua, se hicieron con canoas monóxilas, o sea, se hicieron con estos secciones de tronco de una sola pieza donde se excava el centro y por ahí hicieron pasar el agua para conducirla en estos acueductos de canoas monóxilas. Aquí tenemos otra. También tenemos esto de que se sirvieron estas canoas monóxilas sirvieron como transporte, y las vemos desde las zonas muy, muy, muy tradicionales, como son las zonas de Xochimilco, pero que se usaron, de acuerdo a las fuentes, en todo lo que fue el lago de Texcoco y la Gran Tenochtitlan, se usaron las canoas monóxilas. También vemos que canoas monóxilas, los elementos se usaron para sarcófagos. Las vemos en Egipto, estos sarcófagos que están hechos de una sola pieza y que provienen de árboles ahuecados. Y también estos elementos para los comederos, para las bestias, para las vacas y tal, se hacen de canoas ahuecadas. Bueno, las tradicionales vienen con canoas ahuecadas. Tenemos muchas informaciones sobre, bueno, ¿qué hay sobre estas naves que se usaron desde el siglo XVI? Y no aparece la canoa monóxila. La canoa monóxila aparece en las barcazas. ¿Por qué? Porque eran las tencas españolas, las tencas europeas para construir naves. Las canoas monóxilas no aparecieron en estos recopilaciones de leyes, porque eran tencas autóctonas, eran tencas prehispánicas, jamás las registraron en estas fuentes. Mas, sin embargo, posteriormente, en la historia de la Florida, Garcilaso de la Vega nos da información ya sobre cómo los naturales hacían este tipo de embarcaciones y daba cuentas de las ventajas que tenían las canoas monóxilas sobre las barcas y otros medios de navegación que se hacían con varios tramos de madera unidos, clavados y luego calafateados. Él nos cuenta que había una técnica donde los indígenas, los prehispánicos, tumbaban el árbol y luego quemaban la parte del centro para poder excavar la parte central del tronco y poder así obtener esta forma, este elemento útil que era el tronco ahuecado. Aquí podemos ver desde el Códice Mendoza cómo tenemos estas canoas monóxilas presentes en nuestra cultura prehispánica. Curiosamente se ve cómo las barcas de origen europeo se les ven las líneas de uniones más las que son
del uso prehispánico, no se le ven uniones, son elementos de una sola pieza. Y aquí podemos ver también, como en el mapa de Uppsala vemos, esta imagen de estos elementos de uso común, porque se usaban para la pesca, para el transporte, y no solamente para el transporte de personas, también de animales, para el comercio, para llevar mercancía. Así pues, en la historia de las Indias de la Nueva España, de la Tierra Firme, los frailes que vinieron a hacer las famosas crónicas del estado, el estado del que contaban la conquista, las colonias, pues ellos incluso integraron gráficos de cómo estas canoas monóxilas eran del uso normal y del uso común de los prehispánicos. Ciertamente, ustedes pueden ver aquí cómo había otros elementos, otras naves para la navegación que eran europeas, de manufactura europea. Y ciertamente poco a poco fueron agregándole a las canoas monóxilas todo lo que fue la enfalcadura. ¿Qué son las enfalcaduras? Son los elementos que sirven para sentarse, que sirven para poner una argolla y poder amarrar la embarcación, que sirven para poder guiar más la canoa, y todas esas son herencias ya de las técnicas de manufactura europeas. También tenemos el Códice Florentino, donde tenemos estas imágenes muy claras de cómo venían formando parte de esta historia. Estas son las españolas, pero estas son las indígenas, de este modo de vivir, de aprovechar, y en este caso de defenderse, porque las canoas monóxilas también sirvieron para ese fin. Hay muchos ejemplos y hay muchas expresiones, documentales y patrimoniales, donde podemos ver la presencia de las canoas monóxilas. Pues nosotros tenemos nuestras canoas monóxilas en Jalisco, en la Casa de Cultura en Mascota. En Mascota, Jalisco, se encuentra esta canoa monóxila, que se ve claramente que fue hecha de un solo tronco y excavado el interior hollarín, y fueron estudiadas y fueron datadas con carbono 14, y nos dimos cuenta que eran del siglo XVII. Estas canoas se encontraron en el lecho del lago de Juanacatlán. Estas canoas buscando un desaparecido, vámonos diciendo ya de una vez, estaban buscando una persona. Hubo toda una inspección subacuática y encontraron estos grandes elementos, los sacan y resulta que son canoas monóxilas. También encontramos canoas monóxilas en Atemanica, Tequila, y estas canoas no solamente se usaban para, como les comento, para navegar, también se usaban para todo lo que es el procesamiento de la caña de azúcar, y para obtener así todo lo que era el jugo del azúcar, y después el jugo de la caña de azúcar y el azúcar misma. Entonces, esta también es una canoa monóxila que se encuentra en el templo de Atemanica, y también se le hizo su prueba de carbono 14, pero esta salió del siglo XX. Quiere decir que en las primeras decenios del siglo XX todavía se usaban estos artefactos en esa zona. Aquí está, es de pino, es una madera muy común en esa zona. Y bueno, estamos ya en Chimo. Chimo es una playa que forma parte del litoral del municipio del Tuito, en Jalisco. Este Chimo fue un
una parte de una investigación que realicé para estudiar todos los medios de navegación que se utilizaron durante el periodo 16 y 17. Durante las fuentes que consulté para conocer fueron precisamente las de estos frailes que iban reseñando estos recorridos de evangelización o iban reseñando los escribanos, los recursos que iban encontrando en los diferentes caminos, muchos de ellos atravesados por ríos. No, en aquel entonces, atravesar los ríos no era por puentes, era por canoas, porque los ríos había que atravesarlos navegando. Nos da cuentas como en el litoral del municipio de Tuito se colectaban y se pescaban perlas. Había una gran cantidad de perlas en esta zona y para poder ir, y obvio también se utilizó para la pesca y se utilizó para el transporte de personas y de cosas. Esta zona es importante comentar que es muy difícil transitarla por tierra y la carretera no fue buen camino porque eran caminos de a pie, o sea, casi toda la comunicación se daba por mar. Entonces las canoas monóxilas que se utilizaron desde el 16 con la pesca de las perlas, se quedó la tradición para los habitantes de la zona, que además vivieron muy aislados, vivieron tan aislados que la comunidad creció y se mantuvo entre ellos mismos. Esto quiere decir que se casaban entre parientes, entre primos, y porque había muy poca comunicación con los pueblos de enseguida, que eran Yelapa, Aquiles Cerdán, y hasta Tecomatlán, que es donde se toma la lancha para ir hasta ese lugar de Chimo. Me toca a mí conocer a don Jesús Cruz Joya, que es uno de los habitantes de Chimo, y que lo fuimos a buscar a él. A mí me da el tip el arqueólogo Joseph Monjo, porque me interesaba saber si había gente en la actualidad que hiciera las canoas. Y lo encontré y fuimos y le hice una entrevista y le encargué un ejemplar para el Museo Regional. No hemos podido ir por él, tampoco hemos podido continuar con este trabajo, porque la última vez que estuvimos en Chimo, estuvimos en Chimo, era el día 12 de marzo del 2020, que fue nuestra despedida de estar yendo a Chimo. Antes de continuar hablando de estas cosas de las canoas monóxilas, les quiero comentar lo que don Jesús Cruz Joya me hizo saber, que las canoas monóxilas de esta zona se hacen con parota, con higuera, con pino, y hay que ubicar un buen árbol. Este árbol debe ser grueso y debe ser alto, debe de permitir una buena distancia entre la raíz y las primeras ramas. No se corta el árbol desde aquí, se saca con todo y raíz. ¿Por qué? Porque en esta zona de la raíz están las células, las fibras del tronco más resistentes que tiene el árbol, porque son las fibras que van a permitir sostener el árbol durante su vida. Entonces son fibras muy fuertes. Y en la zona de las ramas vemos cómo también es un elemento importante, están las fibras más fuertes que sostienen la rama, que además crece y se llena de frutos en algunos casos. Entonces, estos son los puntos idóneos para la proa y la popa de una canoa monóxila. Esto me lo comenta don Jesús, porque él lo sabe empíricamente. Él no fue a la universidad, él lo aprende de su padre, y de su padre, de su abuelo, y ellos ya utilizan toda la herramienta, ¿cómo se llama? Metálica, hachas, hachuelas, y ya enfalcan. Esto quiere decir que ponen asientos
y ponen los demás elementos necesarios para poder maniobrar con las canoas monóxilas. Aquí tenemos un dibujo. Nos interesó mucho esta zona de la costa de Tuito porque tienen en Yelapa un museo que abrieron para toda esa región que es difícil llegar, pues se llega por lancha. Ahora ya llegar por automóvil ya, creo que hasta allá hay una corrida de camión en el cual desde Puerto Vallarta se puede llegar, Tecomán, y llegar hasta Yelapa por tierra. Pero aquí lo interesante de este tema era dar con el museo y los encargados de este museo, los que fundaron este museo, para organizar organizar en el museo una exposición de canoas monóxilas. Estas canoas monóxilas, pues, iban a provenir de Chimo, de Aquiles Cerdán y de otras zonas, de Pisota, que es otro pueblo pero que ya queda más en la sierra, donde se hacen todavía canoas monóxilas. Se nos hacía importante involucrar, dar a conocer, involucrar una exposición, porque estos artesanos, ya las canoas monóxilas ya no se hacen tanto. Los pescadores utilizan mucho las canoas de resina, utilizan resina y las compran, bueno, mucho más baratas y ellos van a pescar con sus lanchas de resina de fibra de vidrio, y esas son las que están usando ahorita. Las canoas monóxilas están un poco ya pasando al desuso, y eso es importante comentarlo, no solamente porque prefieren las de resina, que a lo mejor hasta son más livianas, sino porque ya no se pueden cortar estos grandes árboles de parota de la región, porque la Semarnat ha puesto en veda estas especies. Entonces, por un lado tenemos que hay otros elementos que suplen a la canoa monóxila, y por otro lado tenemos estos impedimentos. Aquí podemos ver a Lisa Law, que es una señora gringa que vive ahí en Yelapa, muy ejecutiva, muy promotora, conjuntamente con su asistente Alejandra, que nos recibieron muy bien. Y bueno, ¿qué pasó ese día 12 de marzo de 2020? Pues quedamos con las promesas de hacer esta exposición, además porque queríamos hacer un reconocimiento en vida a todos los artesanos constructores, para revalorizar y para dar a conocer la importancia que tiene este oficio, y hasta dónde se remonta la manufactura de las canoas monóxilas, estas que son muy jaliscienses y son muy nuestras desde el periodo 16, de lo que se tiene información, para la cosecha de las perlas, que había mucho en esta zona. Pues bien, este es un ejemplo. Lamentablemente por pandemia no ha caminado el proyecto de la exposición. Ya no hemos tenido contacto con estos artesanos, ya no hemos podido ir, ya no hay recursos para ir, ya no hay de ninguna manera modo para continuar con estas actividades. Y bueno, la investigación se queda muy en pantalla. Eso a mí me preocupa, que no podamos ir al sitio, que no podamos tomar la información directamente de campo, porque tenemos todos estos impedimentos. Bueno, otro elemento que también hemos estado estudiando y que es muy, muy importante es en la Plaza de Toros de la Petatera de Villa de Álvarez, en Colima, en México. Esta Plaza de Toros, como ya les comenté, ustedes se pueden dar cuenta cómo está hecha de troncos sin trabajar, sin laminar, sin hacer tablas. Sí ponen tablas en algunos elementos. Está hecha con troncos, con sogas, está amarrada con sogas, y está recubierta con petates.
Estos petates, por eso se llama la petatera, porque tiene muchos petates que la recubren y con esos forman esta gran plaza que tiene una parte de sombra, que son los petates, y tienen una gran área cubierta para el público. Esta Plaza de Toros tiene tradición desde hace 165 años en la zona de Colima. Involucra muchas generaciones de artesanos constructores. Ahorita, el año pasado, justamente en el año de la pandemia, fallece don Desiderio Contreras Tene, que era el mayordomo artesano constructor de esta plaza, que era el símbolo de este oficio artesanal que era construir la Plaza de Toros. Afortunadamente estuvimos a tiempo de hacerle un reconocimiento y él recibió muchos reconocimientos en vida y se hicieron con él muchos documentales que es un testimonio muy merecido y muy loable de su gran participación. Afortunadamente, don Desiderio, que le decían don Yello, transmitió el liderazgo para la construcción de esta plaza a su hijo un año antes de fallecer, como presintiendo la necesidad de transmitir y de no dejar eso descabezado. Lo transmite a su hijo, también Desiderio, y recibe esta mayordomía, el hijo, quien es el actual dirigente de todos los artesanos que participan en la construcción de esta plaza. Ustedes se pueden dar cuenta cómo hay muchas personas que se reúnen año con año para hacer la construcción. Aquí hay dos tipos de personajes muy importantes y todos igualmente valiosos. Los tabladeros, que son aquellos que pagan porque un artesano constructor construya una sección de la plaza. Esta Plaza de Toros se construye en secciones triangulares. Hagan de cuenta que la plaza es circular y la parten en triángulos como si fueran pedazos de pastel. Estos pedazos de pastel, hay 70 pedazos de pastel en la plaza y cada uno es una sección que se construye por estos artesanos, que no hay escuela, ellos van transmitiendo de generación en generación este modo de construir a los niños que se van interesando en construir y reciben un pago por ese trabajo que lo da este tabladero. Pero el tabladero renta sus butacas que se van, los palcos que quedan construidos, él cobra por entrada para que en la plaza se lleven a cabo pues diferentes tipos de espectáculo. Hay desde corridas de toros, conciertos, bodas, graduaciones, bautismos. Bueno, hay una serie de actividades comunitarias y para las cuales estas gradas se rentan. Entonces, esto deja una derrama económica en la comunidad y además confirma año con año esta tradición de generar esta arquitectura temporal, digámoslo así, para honrar las fiestas del Santo Patrono. Como ven, todo va concatenado, la tradición con el elemento natural, con la comunidad que se beneficia de esta tradición. Por lo tanto, conservemos la tradición y conservemos estos elementos patrimoniales, porque hay muchos que están detrás, que esperan estos momentos tan importantes para hacerse y ayudarse económicamente. Como esta plaza de toros allá en Colima, hay otras plazas en España que también duran 2 meses, 3 meses, que también las hemos denominado patrimonio temporal. Y como es tan importante el impacto que estos tienen sobre la comunidad, hemos decidido, bueno, se discutió en uno de los congresos de madereros, de los de ICOMOS,
que no estaban considerados estos elementos como categorías de patrimonio, porque se tienen consideradas otras. Insistimos mucho en que fueran considerados patrimoniales. ¿Por qué? Porque mucha gente no le da importancia a un elemento que dura 3 meses y los otros 9 meses no está. Para ellos, 9 meses no existe. Entonces aquí la simbiosis indisoluble que hay entre el patrimonio tradicional, intangible, con el elemento construido, es lo que le da la permanencia a estos elementos. También tenemos este tipo de arquitectura temporal en Japón, unos palacios que el Palacio de la Ceremonia de Daijo en Japón, que sirve para nombrar el nuevo emperador. Y eso se construye para nombrar y se utiliza nada más temporalmente para nombrar al nuevo emperador. Una vez que el emperador anterior ha fallecido, se nombra uno nuevo y se usan estas instalaciones de madera. Y no quiero dejar de comentar los tablados en Yucatán. Los tablados en Yucatán son también plazas de toros que se construyen también temporalmente para las fiestas de los santos patronos de los pueblos y también son construidas con elementos naturales, madera rolliza y guano. Esto es como palmas, pero son palmas muy específicas, se llaman guano. Y estas plazas también forman parte de esta forma de vida y de esta manera de ayudarse y de promover la cultura, la tradición y la economía del lugar. Vamos considerando que mucha gente viene de fuera nada más para acudir a las fiestas del Santo Patrono. Hay una derrama económica. Estas plazas no solamente sirven para, como la petatera de Villa de Álvarez, sino también sirven para llevar a cabo allí festividades de la localidad. Y tienen todo un trasfondo cultural y tradicional maya, estos tablados en Yucatán. Tenemos los balnearios, unos balnearios en España que se llamaban balnearios de la playa Postiguet, que eran estas casas que se construían con estos muelles en el mar, o sea, entrando al mar. Estos se construían nada más para que duraran 3 meses. Y estas casas se quitaban y se ponían, eran temporales, eran para pasar el veraneo de la gente. Cayeron en desuso, ya no se construyen, ya la playa no recibe este tipo de elementos durante el año, pero esto formaba parte del patrimonio construido con madera en España. Y tenemos esta plaza también, una plaza de toros construida con madera en Sincelejo, en Colombia. Como ven, estas plazas temporales construidas con madera las estamos viendo mucho acá en América. Y bueno, podemos entender que era precisamente por cuestiones económicas de no hacer una plaza permanente de piedra, que era mucho más caro, sino también por cuestiones tradicionales de armarla para las fiestas de las comunidades y los santos patronos. Pues aquí ustedes pueden ver cómo, les comentaba, estos son los 70 rebanadas del pastel y son las secciones que van construyendo los tabladeros. Cada año se sortean quiénes van a construir cada una de estas partes y se pelean. Hay hasta 200 y 300 personas que entran al sorteo y solamente 70 personas pueden participar ese año. Y es una maravilla que haya ese interés en la gente en participar en construir ese año y en pagar porque el artesano participe y construya esa sección o 2 secciones de la Plaza de Toros. Como les comento, es un espacio que sirve para todo, para todas las actividades religiosas, rituales, paganas, las corridas de toros,
las corridas y los conciertos y, como les comento, las actividades ya más bien comunitarias, las graduaciones, las bodas y otras que se les ocurran. Hay un ritual, por supuesto, aquí está Don Yello, donde ese día que se construye, se le da gracias al entorno, al medio ambiente, de que estamos a punto de iniciar la construcción de la petatera. Se busca el centro del redondel, y en ese centro del redondel se clava una estaca desde donde se pone un aro, que es el centro de la plaza. Y se va marcando todo lo que es la gran circunferencia, que son 70 metros de diámetro. Esta gran circunferencia le sirve a todos los constructores de guía para ir clavando los horcones, que normalmente son los mismos horcones que usaron el año anterior. Justamente uno de los trabajos que hace el mayordomo es revisar que el material esté en buen estado. Cuando hay algún palo que ya no está en buen estado, bueno, lo cambian por uno en buen estado, porque tienen que garantizar la estabilidad de la estructura, porque alberga hasta 4,000 personas. Ya hay una asociación de tabladeros que están pendientes y de que cada año se construya esta plaza. Nos avisan en uno de los años que hace como 6 años que había una llamada de atención de Semarnat por la madera, porque pensaban que cada año se talaban árboles para construirla. Entonces, eso ponía en duda la construcción de la plaza ese año. Entonces, cuando nos enteramos, pues lo que se hizo fue hacer un inventario de todos los elementos constructivos de la plaza, para dar cuentas de que casi todos, en un 97%, los elementos eran de reuso. O sea que esto no atenta contra la salvaguarda de los bosques, de los ejidos de alrededor, que son precisamente los que proveen, cuando es necesario, de algún elemento. Salvo los petates que vienen de Gómez Farías, de acá de Jalisco, que se hacen con bejuco, y que estos también pueden reutilizarse de un año a otro, hasta 3 años. Los que ya están en muy mal estado se sustituyen por nuevos. Por eso es tan importante reconocer el valor de este patrimonio, donde la comunidad viene a ser la protagónica y donde la tradición es totalmente viva. Aquí tenemos el paisaje, el Nevado de Colima, tenemos aquí la vegetación, y aquí vemos las fichas de cómo las técnicas de manufactura tienen que irse registrando una por una, para salvaguardar ese conocimiento, para salvaguardarlo. Pues este tema de la arquitectura temporal dio tanta revuelo, que fue ya tomado en cuenta para su observación en los principios para la conservación del patrimonio construido con madera del ICOMOS internacional, que luego fueron aprobados en la ciudad de Nueva Delhi en el año 2017, el 15 de diciembre. Aprobaron esto, donde ya venía incluido que la arquitectura temporal, aunque durara muy poquito, era menester conservarla, y no solamente conservar el elemento construido, sino toda la tradición que está detrás, porque detrás de la tradición está la gente, está la comunidad. Pues bien, pues estos son algunos de los temas que a mí me apasiona investigar, pero que me he visto en impedimento de a veces continuar y de incrementar lo que se sabe, y con esta información poder dar alternativas de conservación. Sabemos que este patrimonio construido con madera es muy vulnerable,
y que en un momento dado, si las condiciones ambientales de humedad, de temperatura o un sismo o un incendio, se puede perder hasta pérdida total, y eso ya lo vimos. El patrimonio de madera se genera en el sitio de la comunidad, y ahí es donde hay que ir a hacer la investigación de campo. Esta investigación no se puede hacer desde una biblioteca o desde un internet. ¿Por qué? Pues porque la información que nosotros recabamos viene directamente de las fuentes vivas que son estos artesanos. La falta de recursos en el instituto nos ha impedido podernos acercar a las comunidades y poder asegurar este desarrollo en el acopio de información. No solamente la falta de recursos, eso nos está limitando mucho a que algunas cosas no las vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos este apoyo para salir a hacer esas actividades en campo. La falta de seguridad, este es otro elemento que también tenemos que comentar, es otro impedimento que el investigador encuentra y que impide o restringe los objetivos de la investigación de campo. Los alcances a los que uno quisiera llegar, pues se tienen que recortar, y esto es una problemática muy, muy recurrente, no solamente en Jalisco, sino también en otros estados de la República. Y la pandemia, por supuesto que la pandemia vino a paralizar todas las actividades que nosotros ya teníamos en vista, ya teníamos incluso solicitadas las canoas monóxilas de mascota, nos las iban a prestar para llevarlas a Yelapa, para que las conocieran, para que las vieran, para que pudiéramos hacerle el homenaje a estos artesanos constructores. Y la pandemia nos paralizó todo un año, y ahora con la falta de recursos, bueno, pues estamos también en espera, en la sala de espera de ver en qué momento podemos nosotros continuar con estas acciones importantísimas de la investigación de este patrimonio cultural. Como les comento, lo que es la historia de la producción del patrimonio cultural nos involucra a todos. Involucra a la historia, involucra a la comunidad, involucra los materiales, y este patrimonio cultural protegido con madera, tal vez como con la falta de recursos, con la pandemia y tal, no lo estamos protegiendo adecuadamente, que el instituto es parte de su misión, asegurar que este patrimonio esté conservado, investigado y difundido. Es importante comentar esto porque algo tenemos que hacer, algo se tiene que implementar para ir subsanando todas estas carencias que nos vuelven a nosotros también muy pobres en el acercamiento a nuestro patrimonio cultural. Y es importantísimo no dejar que las circunstancias venzan y nos impidan desarrollar nuestro trabajo. Bueno, pues esto es lo que yo quería comentarles el día de hoy, y agradezco mucho su atención. Lupita, pues muchísimas gracias a ti por esta interesantísima plática en donde interrelacionas el patrimonio cultural material, inmaterial, temporal, relacionado con la madera, que es algo que se da también en otros campos, no nada más en la madera, y que pues esto es una muestra. Y también por estas reflexiones de cómo las limitaciones en el otorgamiento de presupuesto para la investigación, pues las limitan. Y sobre todo, gracias por tu dedicación a conservar, conocer, difundir el patrimonio y los saberes ancestrales relacionados con él, labor del instituto y en la que cada uno de los investigadores o muchos de los investigadores del instituto le pone el cuerpo a este asunto. Muchísimas gracias, Lupita. Muchas gracias a Daniel detrás del escudito morado.
Gracias a ustedes y nos vemos el próximo jueves en Jueves de Investigación en el INA. Hasta luego. Muchas gracias.